Te han dicho toda tu vida que ser humilde es una virtud, que bajar la cabeza, que no destacar, que callar tus logros, es señal de madurez. Te han repetido que los humildes heredan la tierra, que el universo recompensa a los que no presumen. Pero dime una cosa, ¿has visto alguna vez a los humildes gobernar el mundo? ¿Has visto a los que callan ser escuchados? ¿Has visto a los que esconden su luz brillar por encima de los demás? No. Y esa es la primera gran mentira que te contaron. Una mentira que destruye más sueños que el miedo, que el fracaso o la pobreza. La mentira de la humildad. Porque lo que tú llamas humildad, el mundo lo interpreta como debilidad. Y Maquiavelo lo sabía. Hace más de 500 años él advirtió, el hombre que busca parecer bueno en lugar de ser fuerte, está destinado a ser devorado. Desde entonces, nada ha cambiado. Solo cambiaron las máscaras. Vivimos en una era donde el que habla fuerte es tachado de arrogante, y el que se defiende es acusado de orgulloso. Pero el que se calla, el que cede, el que intenta agradar a todos, ese termina vacío, invisible, irrelevante. Ser humilde en exceso no te hace noble, te hace invisible. Y ese es el comienzo del fin de todo poder personal. Porque en la psicología del poder, esa que Maquiavelo estudió con precisión quirúrgica, no hay espacio para la falsa modestia. En un mundo donde cada mirada evalúa, donde cada gesto es una declaración de fuerza o de sumisión, la humildad mal entendida es un suicidio psicológico. Imagina esto. Un león camina por la sabana. No presume, no grita. Pero su sola presencia impone respeto. No porque sea humilde, sino porque es consciente de su poder. Y lo proyecta, sin pedir permiso, sin disculparse por existir. Tú, en cambio, fuiste condicionado a temer tu propia grandeza, a ocultarla bajo frases como, yo no soy mejor que nadie. Prefiero no destacar. Lo importante es ser buena persona. Pero, ¿sabes qué? Ocurre cuando niegas tu valor. El mundo te cree, y te trata en consecuencia. El humilde extremo no inspira respeto, inspira lástima. Y la lástima es el sentimiento más tóxico que puedes provocar en alguien, porque quien te compadece, no te teme. Y quien no te teme, no te respeta. El respeto nace del poder, no de la modestia. Esa es la regla que rige la mente humana desde el inicio de la civilización. Maquiavelo observó reyes, generales y líderes caer por una misma razón, por intentar ser amados antes que temidos. Y tú haces lo mismo, cada vez que priorizas ser buena persona, por encima de ser una persona fuerte. Te lo repito, la humildad excesiva es el disfraz del miedo. El miedo a destacar, el miedo a ser juzgado, el miedo a que te odien por brillar demasiado. Pero aquí está el secreto que los poderosos entienden y los débiles ignoran. El odio no destruye. La indiferencia sí. Es mejor que te odien por ser fuerte que te ignoren por ser invisible. La humildad es la jaula más elegante jamás inventada. Te hace creer que estás haciendo lo correcto mientras poco a poco te quita el filo, la voz, el fuego. Te enseña a bajar la mirada cuando deberías levantarla, a callar cuando deberías hablar, a disculparte por ser tú. Y el mundo ama eso. Ama a los que se someten. Ama a los que no incomodan, porque son fáciles de controlar. El sistema no quiere individuos seguros, quiere individuos obedientes. Y la humildad es su herramienta más eficiente. Por eso Maquiavelo decía, el que depende de la bondad ajena, está perdido. Porque aquel que espera que los demás reconozcan su valor, sin mostrarlo, está condenado a esperar eternamente. Haz una pausa. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has callado tus ideas para no parecer arrogante? ¿Cuántas veces has minimizado tus logros para que otros no se sientan menos? ¿Cuántas veces has dicho, no pasa nada, cuando en el fondo, sabías que sí pasaba? Eso no es humildad, eso es autonegación. Y cada vez que lo haces envías al mundo una señal silenciosa. No soy una amenaza. No tengo poder. No merezco respeto. Y el mundo te responde acorde a ese mensaje. El humilde busca aprobación. El poderoso se aprueba a sí mismo. Esa es la diferencia entre ser admirado y ser ignorado, entre controlar tu entorno o ser controlado por él. Maquiavelo entendió que el poder no se mendiga, se proyecta, y que el respeto no se gana siendo bueno, sino siendo necesario, impredecible y valioso. No confundas humildad con sensatez. No confundas ego con autovaloración. Y no confundas arrogancia con conciencia de tu poder. Porque el que no sabe cuánto vale, siempre será esclavo de quien sí lo sabe. La sociedad moderna ha glorificado la modestia como si fuera una religión. Nos enseña a pedir perdón por nuestros éxitos, a dudar de nuestras capacidades, a ocultar lo que nos hace
grandes para no ofender a los mediocres. Y mientras tanto, los que no tienen reparos en mostrarse seguros, avanzan. Los que no se disculpan por su ambición, triunfan. Y los que no se rebajan para encajar, terminan dominando a los demás. ¿No lo ves? El mundo no castiga la soberbia, castiga la debilidad. La humildad, en su versión moderna, se ha convertido en el arma de los débiles para justificar su falta de fuego. Es el refugio del que teme enfrentarse al juicio del mundo. Pero el que teme el juicio del mundo, ya ha perdido. Te lo diré sin rodeos. El exceso de humildad mata tu espíritu. Apaga esa voz interna que te dice, puedo más. La reemplaza con otra que susurra, no quiero destacar. Y ese es el comienzo de la mediocridad. Mira a tu alrededor. Los líderes que cambian el mundo no son los que piden permiso. Son los que creen que merecen hacerlo. Los que no esperan aprobación. Los que actúan como si su visión fuera inevitable. ¿Crees que Maquiavelo fue humilde al escribir El Príncipe? No. Fue audaz. Tuvo el valor de escribir lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Y por eso su nombre quedó grabado en la historia. La humildad extrema es un veneno lento. Te hace sentir moralmente superior mientras te roba el poder de influir. Te convence de que la ambición es pecado, cuando, en realidad, es la base de todo progreso. Sin ambición no hay evolución. Sin orgullo no hay dirección. Sin poder no hay libertad. Ser humilde sin propósito es rendirte disfrazado de virtud. Y hay una frase de Maquiavelo que explica esto mejor que cualquier otra. Es mejor ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Porque el amor es volátil. El respeto, en cambio, es estructural. Y el respeto no nace de la humildad. Nace de la fuerza, de la presencia, de la certeza. De ese fuego interno que dice, no necesito que me apruebes porque yo sé quién soy. Mucha gente confunde humildad con silencio, pero el silencio también puede ser un arma. El silencio del sabio no es el del débil. El sabio calla porque elige sus batallas. El débil calla porque teme perderlas. Tú decides cuál de los dos eres. Porque en este juego, el juego del poder, de la vida, de la mente humana, no gana el más puro sino el más consciente. Y la humildad inconsciente te hace débil. La humildad consciente, en cambio, se convierte en estrategia. Eso es lo que Maquiavelo enseñaba. No seas bueno por moral, sé bueno por conveniencia. Porque la moral cambia, pero la estrategia es eterna. El verdadero poder no está en parecer humilde. Está en saber cuándo mostrar la humildad, y cuándo enterrarla. La sociedad te aplaude cuando eres humilde, pero no porque admire tu virtud, sino porque sabe que así eres más fácil de controlar. La humildad, en su forma moderna, es un mecanismo de manipulación psicológica. Una forma de moldear tu comportamiento, para que no representes una amenaza. Te han entrenado para creer que destacar es pecado, que el ego es el enemigo, que aspirar a más es arrogancia. Pero detrás de ese discurso hay una intención oculta: mantenerte dócil. Porque un individuo que no presume, que no se defiende, que no exige, es un individuo que acepta lo que se le da, sin cuestionarlo. Y nada le conviene más al sistema que una mente obediente. Maquiavelo lo explicó sin rodeos. Quien controla la percepción controla al pueblo. Y el arma más poderosa para controlar la percepción es la moral. La moral es un teatro donde los poderosos escriben las reglas y los humildes las siguen. Mientras tú intentas ser buena persona, ellos definen lo que eso significa. Y si te atreves a pensar distinto, te culpan, te señalan, te llaman arrogante, egocéntrico, peligroso. ¿Y qué haces tú? Te justificas, te disculpas, te vuelves más pequeño. Y ahí es donde pierdes. Porque cada vez que sientes la necesidad de justificar tu poder, ya lo has entregado. Y cuando te disculpas por ser tú, le das al otro la autoridad de juzgarte. Escucha con atención. La falsa humildad no es una virtud. Es una cárcel invisible. Te la venden como moral, pero es un condicionamiento. Te dicen, sé humilde, así la gente te querrá. Pero lo que realmente significa es, sé pequeño, así no me haces sentir inseguro. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas no quieren verte brillar. No porque les molestes, sino porque al verte se enfrentan a su propia mediocridad. Y la humildad que te exigen no es para protegerte a ti, es para proteger su ego. Quieren que seas humilde, para que ellos no se sientan insignificantes. Maquiavelo observó esta dinámica siglos atrás. Decía que los hombres envidian más la virtud que la riqueza, porque el dinero se puede ganar, pero el carácter, el talento y la fuerza mental, eso no se compra. Por eso el mundo no odia al rico tanto como al fuerte. Y cuando alguien proyecta seguridad, el entorno intenta neutralizarlo con el discurso moral de la humildad.
Baja la voz. No seas tan directo. No hables de tus logros. Recuerda que nadie es mejor que nadie. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar encorvado, a suavizar tus palabras, a apagar tu fuego. Hasta que un día, ya no sabes quién eras antes, de empezar a disculparte por existir. El mundo no quiere humildes. Quiere sumisos. Y el humilde extremo es la forma más sofisticada de sumisión. La verdadera humildad no consiste en negar tu grandeza, sino en no necesitar gritarla para que otros la reconozcan. Pero eso solo lo puede hacer quien ya es consciente de su valor. El resto finge humildad para esconder miedo. Maquiavelo lo habría dicho así: el que no puede ser temido, finge ser amado. Y en el siglo XXI, eso se traduce a: el que no puede ser fuerte, finge ser humilde. Mira cómo esto opera en tu entorno. En el trabajo, los más humildes son los que más trabajan, pero los que menos ascienden. En las relaciones, los más humildes son los que más dan, pero los que más sufren. Y en la vida, los más humildes son los que más esperan, pero los que menos reciben. ¿Casualidad? No. Es diseño. El sistema recompensa a los obedientes con migajas de aprobación, y castiga a los libres con rechazo y crítica. Pero dime, ¿de qué sirve la aprobación del mediocre si el precio es tu libertad? La humildad es el disfraz más elegante de la esclavitud emocional. Te hace sentir moralmente correcto mientras te roba tu fuego interno. Y te convence de que cualquier deseo de grandeza es orgullo, cuando en realidad es simplemente la voz de tu potencial pidiendo salir. Maquiavelo no rechazaba la virtud. La entendía como un recurso estratégico, no como un dogma moral. Él decía que la virtud debía ser usada como arma, no como cadena. Que debías parecer humilde cuando te convenía, y ser despiadado cuando era necesario. Ese es el equilibrio, que los débiles nunca comprenden. El poder no está en ser humilde, está en saber cuándo fingir humildad. El error de la mayoría es creer que mostrar poder es arrogancia. Pero la arrogancia verdadera nace del miedo a no ser suficiente, del miedo a ser olvidado, del miedo a perder control. El que de verdad tiene poder, no necesita gritarlo. Pero tampoco lo oculta. Tú fuiste condicionado para creer que mostrarte seguro era prepotencia, que sentir orgullo de ti mismo era pecado. Pero ese pensamiento fue plantado ahí por alguien que no quería verte crecer. El mundo teme a las personas que no se avergüenzan de su poder, porque el que no se avergüenza, no se manipula. Imagina una partida de ajedrez. El rey se mueve lento, pero es el centro del tablero. El peón se sacrifica, avanza obediente, y al final quizás sea recompensado. Pero hay una diferencia fundamental. El peón no decide su destino. El rey sí. La humildad te hace creer que naciste peón, pero la conciencia te recuerda que puedes convertirte en rey. Solo necesitas una cosa: dejar de pedir permiso para ser poderoso. Y aquí entra una de las lecciones más maquiavélicas de todas. El poder se toma, no se solicita. Nadie te da respeto. Nadie te regala influencia, y mucho menos te premia por ser modesto. El respeto nace cuando el otro percibe que perderte sería un error. Y eso solo ocurre cuando tú mismo te comportas como alguien que no es reemplazable. Por eso los humildes extremos nunca son respetados. Porque su comportamiento comunica: puedes tratarme como quieras, seguiré aquí. El poder comienza a él, día que tú dices, sin necesidad de pronunciarlo: no me necesitas, pero me conviene que me tengas. Eso es mentalidad maquiavélica. Eso es conciencia de valor. La humildad sin estrategia es autodestrucción. Pero la humildad con conciencia es poder invisible. Cuando finges humildad ante los ojos del mundo, mientras por dentro eres un estratega silencioso, entonces has aprendido el arte del dominio psicológico. Maquiavelo lo habría admirado, porque entendía que el ser humano no es puro, sino un campo de batalla entre la moral y el interés. Y el que sabe jugar con ambos lados es el que sobrevive. El humilde verdadero no necesita reconocimiento, pero tampoco huye de él. Sabe que el valor no se mide por los aplausos, sino por el impacto que deja cuando nadie lo observa. Tú puedes ser modesto en tus palabras, pero nunca en tu visión. Puedes callar tus logros, pero jamás pedir perdón por tenerlos. La humildad sana no niega tu poder, lo refina, lo dirige, lo convierte en respeto silencioso, y sin embargo, hay algo más profundo, algo que Maquiavelo comprendió mejor que nadie. La apariencia de humildad puede ser un arma más letal que el orgullo. Los verdaderos manipuladores nunca parecen poderosos, parecen tranquilos, comedidos, buenas personas. Pero tras ese disfraz, cada palabra es una jugada calculada, cada sonrisa es una distracción, cada gesto amable es una inversión.
Y mientras los demás se sienten cómodos a su alrededor, ellos ya están un paso adelante. El humilde estratégico no baja la cabeza, la inclina, mientras mide la distancia del golpe. Esa es la verdadera humildad del poder. No la que te hace débil, sino la que te hace invisible hasta el momento adecuado. Ser humildemente consciente es una forma de camuflaje, una manera de navegar entre lobos sin mostrar los colmillos, hasta que sea necesario. Esa es la esencia maquiavélica. Nunca dejes ver toda tu fuerza. Muestra solo lo que el mundo necesita ver. Y así, mientras los demás compiten por parecer virtuosos, tú avanzas sin ruido, sin aplausos, sin permiso, hasta que un día, cuando todos creen que aún eres humilde, ya eres imparable. La mayoría cree que la humildad y el poder son opuestos, pero en realidad son dos caras de la misma moneda. Una moneda que pocos saben girar. Los débiles eligen la humildad para ocultar su miedo. Los fuertes la eligen para ocultar su estrategia. Esa es la diferencia entre el que se somete y el que domina en silencio. Entre el que pide permiso para existir y el que se mueve como si ya fuera dueño del terreno. La humildad puede ser tu condena, o tu disfraz más inteligente. Maquiavelo no despreciaba la virtud. Solo advertía que quien actúa con virtud sin entender el poder, termina devorado por quienes sí lo entienden. Por eso decía que el príncipe debe parecer compasivo, pero estar dispuesto a ser cruel cuando la situación lo exige. La verdadera maestría está en saber cuándo ser humilde y cuándo ser implacable. Y tú, si quieres, dominar tu vida, tus relaciones, tu mente, debes aprender esa danza. Debes aprender a usar tu humildad como máscara, no como prisión. Piensa en esto. En cada interacción humana, hay un juego invisible de jerarquías, de energía, de dominancia sutil. Cuando tú te muestras demasiado modesto, el otro percibe que puede liderarte. Cuando te muestras sereno pero con mirada firme, sin justificarte, sin ceder demasiado, el otro percibe que hay algo detrás de ti, algo que no puede controlar. Esa es la esencia del respeto. La duda, el misterio, el no sé hasta dónde puede llegar esta persona. La humildad consciente no es una entrega. Es un espejo que confunde. El que sabe usarla, desarma sin luchar. Porque nada desconcierta más que alguien que parece frágil, pero no cede. Ser humilde no es rebajarte, es elegir cuándo mostrar tu poder. Porque quien muestra todo su poder siempre, lo agota. Y quien nunca lo muestra, lo pierde. Pero quien lo administra con precisión, gobierna. Así actúan los líderes silenciosos. No necesitan gritar porque su presencia pesa más que cualquier palabra. No necesitan imponerse, porque su autoconfianza impone sola. Esa es la humildad maquiavélica, la que no renuncia al poder, sino que lo refina hasta hacerlo invisible. El problema es que el mundo moderno ha confundido humildad con servilismo. Y tú fuiste educado para creer que todo lo que brilla es ego. Que el orgullo es peligroso, que la ambición te hace menos espiritual. Pero lo que no te dijeron es que sin orgullo no hay respeto. Y sin ambición no hay evolución. El fuego interior que te empuja a más no es arrogancia. Es tu instinto natural de expansión. Negarlo en nombre de la humildad es como apagar el fuego de tu alma, para que otros no se quemen con su luz. ¿Y qué ocurre cuando apagas tu fuego interno? Te vuelves sombra. Te vuelves eco. Te vuelves uno más. El humilde sin dirección se pierde. El humilde con propósito conquista. Porque la humildad no está en decir no soy nada, sino en decir sé que puedo más, y por eso sigo aprendiendo. Keikona, arrogante, cree que ya llegó. El humilde consciente sabe que el viaje apenas comienza. Y esa conciencia lo hace más peligroso que cualquier soberbio. Maquiavelo diría que la humildad del sabio es una forma de astucia, porque mientras los demás compiten por ser vistos, él observa. Mientras los otros hablan, él escucha. Y cuando todos están distraídos, él actúa. El silencio del sabio es estrategia, no sumisión. La humildad estratégica te permite moverte, sin que te vean venir. Y cuando finalmente actúas, nadie puede detenerte porque nadie te vio construir tu poder. Así operan los grandes, callan mientras el resto presume. Aprenden mientras los otros critican. Y cuando llega el momento, no necesitan demostrar nada, porque su sola existencia ya es la prueba. Pero cuidado. No confundas esta humildad con debilidad emocional. La humildad verdadera no teme al reconocimiento, simplemente no lo necesita. El que se siente completo no busca validación. El que se siente vacío necesita que todos vean su bondad. Por eso, los más falsamente humildes son los que más hambre de atención tienen.
Ellos no son modestos, son inseguros. Y la inseguridad disfrazada de humildad es una enfermedad social. Maquiavelo decía que el príncipe debía parecer justo, incluso cuando actuaba con crueldad. No porque fuera hipócrita, sino porque entendía el poder de la percepción. Sabía que la virtud, en el juego político, era una herramienta, no una obligación. Esa es una lección que puedes aplicar a tu propia vida. Aprende a parecer lo que te convenga, pero nunca olvides lo que eres. A veces deberás parecer comprensivo, para estudiar al enemigo. A veces deberás callar para observar su estrategia. Y a veces deberás sonreír, justo antes de moverte en silencio hacia la victoria. Esa es la humildad del estratega. Pregúntate esto. ¿Cuántas veces perdiste oportunidades por miedo a parecer arrogante? ¿Cuántas veces callaste tu talento por miedo a incomodar? ¿Cuántas veces fingiste no saber tanto, solo para que otros no se sintieran menos? Cada una de esas veces entregaste un pedazo de poder, un fragmento de tu fuego, un trozo de tu identidad, y lo hiciste creyendo que estabas haciendo lo correcto. Pero lo correcto para los demás no siempre es lo correcto para ti. El equilibrio no está en negar tu grandeza, sino en dominarla. Maquiavelo enseñaba que el poder real es el que no necesita mostrarse, que la virtud visible pierde su fuerza cuando se vuelve costumbre, y que el que domina sus impulsos domina a los hombres. Por eso, la humildad, cuando se usa con inteligencia, se convierte en un escudo mental. Te protege del ego ajeno, te da paciencia ante la provocación, y te permite observar con claridad lo que el orgullo no deja ver. El arrogante actúa desde la emoción. El humilde consciente actúa desde la visión. Y la visión siempre gana. Mira, el mundo de hoy. Todos gritan, todos quieren ser vistos, todos buscan atención. Pero ¿qué ocurre con el que no necesita ruido? Se convierte en un misterio. Y el misterio es poder. En psicología oscura, esto se llama presencia enigmática. El aura de alguien que no se vende, no se explica, no se justifica. Alguien que no necesita convencerte de su valor, porque tú lo sientes. Esa es la humildad elevada al nivel del dominio mental. El poder no está en imponerte, está en no necesitar hacerlo. Y esa es la última paradoja que Maquiavelo entendió, que la humildad fingida puede manipular, pero la humildad auténtica puede gobernar. Porque el que es realmente fuerte, no necesita demostrarlo. Su energía lo delata, su mirada lo impone, su silencio lo confirma. Tú no necesitas convencer a nadie de tu valor, solo necesitas creerlo. Y cuando lo haces, todo a tu alrededor empieza a adaptarse a esa creencia. Esa es la psicología del poder. La realidad externa se dobla ante la convicción interna. Entonces, ¿significa eso que debes abandonar la humildad? No. Significa que debes redefinirla. La humildad no es decir soy menos. Es decir, aún no he mostrado todo lo que soy. Es la confianza del que sabe que puede más, pero no necesita demostrarlo, todo el tiempo. Es la calma del león que observa desde la sombra, esperando el momento perfecto para rugir. Ser humildemente poderoso significa caminar sin ruido, pero con propósito. Significa escuchar más de lo que hablas. No porque temas opinar, sino porque sabes que el silencio también es un arma. Significa no competir con los débiles, porque tu mente ya está en otra liga. Y sobre todo, significa no rebajarte para encajar, porque ya entiendes que tu valor no depende de la aprobación de nadie. Maquiavelo no escribió para los débiles. Escribió para los que estaban dispuestos a ver el mundo sin filtros morales. Para los que entendían que la vida es un tablero, y que no basta con ser bueno, hay que ser inteligente. Tú puedes ser noble y estratégico, compasivo y astuto, humilde y poderoso. La clave está en la conciencia, en saber cuándo mostrar el alma, y cuándo mostrar los colmillos. Porque en este mundo, si eres demasiado humilde, te pisan. Si eres demasiado arrogante, te destruyes. Pero si dominas el equilibrio, nadie puede contigo. La humildad es poder cuando nace del conocimiento propio, y debilidad cuando nace del miedo. Elige bien de cuál te alimentas, y cuando el mundo te diga, sé más humilde, míralo con calma. Y responde en silencio. Lo soy, pero también soy consciente de mi poder, y sigue tu camino, sin pedir permiso, sin justificar tu fuego, sin apagar tu luz para que otros brillen, porque el verdadero poder no se muestra, se siente. Y cuando tú lo sientes, el mundo no tiene otra opción más que reconocerlo. Esa es la humildad del príncipe, la humildad del estratega, la humildad de los que no piden respeto, lo encarnan.